Hola a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a empezar el segundo día de la programación del foro aquí en Pinta, Lima. La primera charla se titula Pensar el hacer, hacer el pensar, y es una conversación con algunos de los artistas participantes de la sección Next. Nos van a acompañar en la conversación Celeste Valero, artista de Argentina, parte de Textiles Semillas, que es representada por Galería Lince. También nos acompaña Jerko Slatar, artista de Perú, representado por Puna, y Sofía Vélez, artista de Guatemala, representada por Sigismundo. Y va a moderar la charla Emiliano Valdés. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a conversar un poquito sobre las ideas y las prácticas detrás de la sección Next este año, que se llama Hacer el pensar, pensar el hacer, o viceversa. A veces le cambio un poquito el orden, pero realmente no altera el resultado, porque la idea es también que la sección misma presenta como un cierto sentido de circularidad entre esas dos, ¿no? Como frases o segmentos de la frase. Voy a, digamos, dar un breve contexto de cómo llegamos ahí, de cuáles son las ideas que guiaron un poco la selección y la invitación a estos tres artistas y a los otros, digamos, tres proyectos que hacen parte de la sección. Y eso tiene un poco que ver con que yo hice, creo que exactamente la misma sección en esta feria hace 10 años. No me acuerdo si se llamaba Next o no, creo que no, pero era, digamos, que la sección de proyectos individuales y de artistas pues relativamente jóvenes. Yo creo que en los últimos 10 años esta idea de Next apuntaba mucho a artistas emergentes, que no es necesariamente el caso, a pesar de que somos todas personas jóvenes, pero no es necesariamente los artistas más jóvenes, ¿no? Un poco a lo que le apuntaba con esa idea de Next, más que dirigirlo a una cuestión de edad, ¿no? Que me parecía un poco elemental, tenía que ver con pensar cuáles son las formas de entender y de hacer el arte que podríamos pensar o que podríamos considerar como emergentes, ¿no? Y yo creo que ahí, en esa primera edición que hice de esta sección, se llamaba Al polvo vamos, creo. Pensaba mucho en la materialidad de las obras. En ese caso en particular tenía que ver con la materialidad, con la arcilla y con con el concreto y con ciertos materiales duros que de alguna manera se desintegraban y daban, digamos, paso a un poco a una imagen que yo tenía en ese momento de Lima, que era como muy polvorienta, ¿no? Entonces, pensar cómo era que ese polvo, ¿no? Que caracterizaba un poco a la ciudad, una ciudad en la que no llueve y que el polvo se acumula y demás, podía también ser la materia prima para hacer estos objetos de pensamiento. Y en este caso me interesaba retomar mucho esa materialidad, pero creo que ha habido, ¿no? Como un cambio profundo en la materialidad, o sea, las técnicas y los materiales que se utilizan en la producción artística. Y creo que eso tiene unas implicaciones que son importantes. Entonces, digamos que pensando un poco en el mismo origen, ¿no? En cómo hacemos las cosas y con qué hacemos las cosas, se modifica también lo que decimos con esas cosas. Y esa era realmente la pregunta detrás, digamos, de esto de hacer el pensar y pensar el hacer. Ahí yo esto, digamos que también lo confieso públicamente, y es que estoy en un momento de la vida en el que me estoy interesando por cuestiones en parte coyunturales y en parte, digamos, orgánicas, por los procesos artesanales, ¿no? Y esos procesos artesanales que además creo que están siendo reconsiderados profundamente en el arte, pero en la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver un poco con el reconocimiento de cómo lo que hacemos con las manos, y no solo con la cabeza, ¿no? Que ha sido un poco la obsesión de Occidente, tiene un valor y un lugar y una importancia, y tiene la capacidad, como dice Richard Sennett, de dar lugar a formas de pensamiento que no pasan por lo racional, ¿no? Es decir, que el lenguaje
que, como sabemos, digamos, determina y permite y posibilita el pensamiento, ¿no? Pensamos en la medida en la que podemos hablar y conocemos los términos y demás, pero Richard Sennett lo que argumenta es que en el trabajo artesanal hay una forma de saber, hay una forma de hacer, por supuesto, pero hay una forma de saber que no necesariamente pasa por lo racional. Y eso es lo que posibilita o lo que permite es que lleguemos, ¿no?, a objetos que son portadores de conocimiento y de pensamiento, que no necesariamente se pueden explicar con palabras. Y eso es una cosa que me interesa mucho porque creo que en la cultura material, de la que por supuesto el arte forma parte, pero no solo el arte, hay una cantidad de información sobre el momento en el que vivimos, sobre las cosas que son valiosas, sobre ¿no?, los procesos, las tecnologías, los materiales que incorporamos. Y eso, digamos que ese conjunto de procesos y de formas de pensar era lo que me interesaba un poco abordar, en parte porque creo que como algunos de los artistas que nos acompañan hoy, estamos afortunadamente incorporando maneras de hacer y maneras de hacer que históricamente le han pertenecido no a las bellas artes, no al arte en el sentido solo en su acepción occidental, sino también a otras concepciones del arte, ¿no? Además, en algunos pueblos, ¿no?, sobre todo, digamos, o no sobre todo, pero entre ellos los pueblos indígenas americanos, la categoría de arte está totalmente ligada o vinculada a otras formas de hacer, ¿no?, a lo cotidiano, a lo simbólico, por supuesto, a lo religioso, etcétera. Entonces, digamos que esa distinción tan neta o tan estricta entre que esto es arte y esto es artesanía y esos son objetos simbólicos y aquellos son objetos espirituales, deja de ser tan importante, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de lo material, pero también de unas prácticas que incorporan esas maneras de hacer de otras disciplinas y de otras maneras de entender esta práctica, ¿no?, que es la práctica simbólica, un poco lo que van haciendo es crear, ¿no?, es como abrir las posibilidades de creación. Yo creo que el interés que hemos visto en las artes en los últimos años por los textiles, de alguna manera responde a eso también. Y afortunadamente estamos en un momento en el que siento que se van perdiendo un poco esas jerarquías tan claras y tan rígidas sobre, ¿no?, las bellas artes, las artes aplicadas, el diseño, la artesanía, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que podemos empezar a pensar más en un universo, eso, de la cultura material, que es más fluido, que es más ambiguo, que es menos jerárquico, y justamente era en esa ambigüedad en la que me interesaba trabajar un poco. Eso me hizo pensar, digamos, en invitar artistas para quienes el hacer fuera muy importante, y eso no quiere decir solo el hacer con las manos, aunque indudablemente hay algo, ¿no?, del hacer con las manos, por estos motivos por los que acabo de explicar, que me parecía valioso. Pero vamos a ver que hay aquí varias formas justamente de hacer, ¿no?, de llevar a cabo esos procesos. Vamos a ver además que esas formas del hacer, o hay una reflexión sobre la idea de oficio, ¿no? Y el oficio es, pues digamos que la técnica, algo que ha sido una pregunta en las artes, que tiene ahí una especie de quiebre con el arte conceptual, ¿no? Porque entonces digamos que se relega o se delega la producción, y eso quiere decir que el oficio deja de ser relevante, por lo menos para esa manera de entender el arte. Y aquí hay una especie como de recuperación, ¿no?, de la posibilidad de hacer cosas con las manos, independientemente de que las haga el artista con sus propias manos o las haga alguien más con sus propias manos. Y aquí voy a entrar un poquito en materia y empezar a pasarle la palabra a mis colegas. Y como decía Sofía ahorita, una de las cosas que a mí me parecían muy interesantes del trabajo de Sofía era que tiene una calidad. Yo creo que podemos poner la presentación solo para tener una imagen de referencia.
La siguiente, por favor. Esa. El trabajo de Sofía tiene una cualidad que es como muy industrial. De hecho, digamos que es una producción artística que piensa en los procesos industriales, y en los procesos abstractos y en ciertas, ¿no? como disciplinas y la manera en que esas disciplinas se entienden en el mundo. Pero detrás de esa cualidad absolutamente plástica, industrial y como de que parecería realmente más de un objeto o de una pieza de diseño que de una pieza de arte, hay un trabajo manual delicadísimo y complejo, digamos, y ambicioso. Entonces, quisiera empezar esta primera ronda preguntándoles a cada uno el rol que ese trabajo, ¿no? Que el trabajo pues, manual y de otras índoles juega en su producción para ir intentando un poco pensar en cómo es que en el caso, digamos, de los proyectos concretos que están en Next, se da un poco esa relación, ¿no? Entre lo manual, entre la producción y también cómo eso determina o afecta o incide en los discursos que se pueden generar en la obra. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí modulando el volumen un poco. Estoy emocionada de estar por primera vez en Lima con mi galería Segismundo, Diego Sagastume. Estamos en la sección de Next. Solo como una breve introducción, vivo en Guatemala, mi estudio está ubicado en el centro histórico de la ciudad, trabajo principalmente con piezas, esculturas, creo imágenes, maquetas. Muchas de las temáticas que abordo están vinculadas a la sistematización, a la industrialización. También me iba a pensar mucho ya te lo había mencionado, como en lingüística como en procesos cognitivos, también procesos, formas de materializar todo. Estoy súper nerviosa, pero todo bien. Las piezas que ven en este stand, en el booth, son piezas que trabajo con MDF, masía plástica, aluminio, inox, y son una forma de abstraer todos estos conceptos que les estoy mencionando. Son una síntesis de mucha investigación que está relacionada a estas temáticas. Tal vez, digamos que como reorientando, retomando el sentido de la pregunta era, ¿cómo crees que esos elementos y esos materiales con los que trabajas te permiten, ¿no? Como pensar en las cosas que te interesan? Es decir, si hay una relación, tú, como decía ahorita, ¿no? Trabajas cada uno de esos materiales, lijas, cortas, Sí, tallas. trabajo procesos industrializados, que son como el corte del MDF, y luego lo complemento haciendo yo las piezas. La totalidad de las piezas que están ahí están trabajadas por mí. Sí, la combinación de este intercambio de procesos es como vital en mi obra. Todas están hechas por mí ahí. Y ahí, no sé, esto Sí. lo estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? Pero me gustaría preguntarte si hay una especie como de competencia, ¿no? De ponerte tú en el plano de generar unas superficies y unas formas que parecerían que le corresponden, ¿no? A ese proceso industrial. ¿Competencia como en qué sentido? Como intención de producir una capacidad, exacta. Es un diálogo, lo veo como un diálogo, porque las temáticas que abordo están relacionadas a la mecanización, a la industrialización, y entonces creo que son cosas que se complementan, ambas se complementan, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a pasar a hablar un poquito de Celeste. Celeste, a ver, ¿dónde están mis notas? Celeste es parte del colectivo Textiles Semillas, es cuarta generación de tejedora, de una familia de tejedoras, líder del movimiento de tejedores andino en Jujuy y por supuesto miembro de la Unión Textiles Semillas, que es el colectivo de colectivos que están participando en la sección Next
con Lince Galería, que es una galería joven de Buenos Aires. En el caso de Textiles Semillas, pues un poco el nombre del colectivo lo revela. Es un colectivo enfocado netamente en el arte textil, un arte que, como decía ahora, yo creo que lleva algunos años en los que está, en las que ha gozado, digamos, de una atención renovada, ¿no? Esto no es, digamos, la primera vez que hay un interés o una vitalidad, ¿no? del textil en las artes, pero sí es uno renovado y sí es uno que me parece que está permitiendo también entender las implicaciones del textil, no solo materialmente, sino también políticamente, subjetivamente y socialmente. Entonces, tal vez, Celeste, ¿nos quieres contar un poquito de ese trabajo en colectivo, digamos que por un lado con las formas de entender el textil, que como decíamos ayer son múltiples, y cómo ese tejido de alguna manera es también una metáfora del tejido social, ¿no? Y de un tejido, digamos, social y humano que ustedes construyen? Gracias, Emiliano. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora me escucho yo. Bueno, estoy muy agradecida por tener el honor de representar a nuestro colectivo Textiles Semillas. Como dijo Emiliano, somos la Unión Textiles Semillas. Nos reconocemos como un grupo de grupos porque es justamente lo que somos. Y este tejido se construye, ya se vino construyendo desde el pensamiento que nos unió, que es el trabajar en grupo. Todas nosotras que pertenecemos a la Unión Textiles Semillas trabajamos grupalmente, somos tejedoras, teleras, randeras, bueno, distinta manera de nombrar a la acción de tejer, digamos, ¿no? Entonces, algunas lideramos grupos de mujeres, algunas pertenecemos, la gran mayoría de nosotras pertenecemos a comunidades indígenas en el noroeste argentino. Y una cosa en común que fue principal, y ustedes dirán, bueno, la cosa en común es que todas tejen, y realmente una cosa en común, además de que somos mujeres, y es que estamos tratando de sostener la memoria, estamos intentando activar nuevamente el hacer, esto de que el pensar, el hacer, para nosotros el tejido es pensamiento, es memoria, está viva. Hay muchas, hablando técnicamente, muchas técnicas que se estaban desapareciendo, lo estamos recordando. No revalorizamos nada, en realidad recordamos, porque el valor está ahí, está en la memoria. Entonces, este grupo contiene esa memoria, la ayuda a que ese latido vuelva y vuelva de nuevo, y bueno, en estos espacios podemos contar esa narración a través de las obras que podemos expresar, digamos, ¿no? Esta es nuestra narrativa desde el hacer, el pensamiento de cada grupo que pertenece también a una comunidad, pertenece a una zona geográfica distinta. Entonces esa narrativa se puede ver claramente de la diversidad, ¿no? Si ustedes le prestan atención a nuestro... pero la forma en la que pensamos nos une. Entonces no es al azar que estén unidas algunas, ¿no? Eso está representando nuestra unión, ¿no? Cómo nosotras sostenemos ese tejido social desde nuestro hacer.
Sí, ahí tal vez decir que lo que ven en las imágenes son las piezas que están en el stand de Lince Galería. Y como ven, son unas estructuras metálicas que se utilizan o que soportan y que articulan estas piezas individuales. Cada una de esas piezas fue producida por un colectivo distinto, un colectivo que hace parte de la unión. Y entonces también lo que permiten, o esas obras, digamos que son como una metáfora de la articulación, ¿no? Y de la manera en la que esos grupos también trabajan juntas, se encuentran. Digamos que hay una parte de la metodología que es que tienen varios encuentros anuales en los que se juntan a hablar del textil, de sus prácticas individuales, de esas técnicas que van desapareciendo, de preocupaciones, ¿no? De cuestiones puramente técnicas del quehacer. Y había una cosa que decía Alejandra Mizrahi, que es también parte del colectivo, y es que esos textiles no son solo la concreción de unos procesos, digamos, de pensamiento, si se quieren, un poco abstractos y metafísicos o de la experiencia, sino son también testigos, ¿no? Son testigos del paso del tiempo, del trabajo realizado, de unas historias individuales y de unas subjetividades pues individuales, pero también y tal vez sobre todo colectivas en este caso, ¿no? Que es, digamos, que esa unión un poco la que les da sentido a la práctica, ¿no? La unión de uniones, que yo creo que es una cosa ahí muy meta, pero también muy linda. Le voy a pasar la palabra a Jerko Slatar. Jerko es artista, es artista con experiencias en campos muy distintos. Obviamente tiene una práctica individual como artista, pero también desde hace varios años tiene junto a su pareja Mariana Otero Puna, y más recientemente Puna Studio, que es una iniciativa, es una especie de lugar físico, pero también de forma de trabajar en la que ellos digamos que generan unas colaboraciones con artesanos y artesanas de distintas partes de Perú, y en unos procesos, ¿no? De diálogo de distintas maneras, ¿no? En distintas plataformas, con distintas metodologías, etcétera, han ido creando una serie de piezas, de procesos de reflexión y de co-creación y también de pensamiento, en algunos momentos, digamos que más cerca del diseño y en otros momentos más cerca del arte, ¿no? Y un poco es, digamos, que esa imprecisión sobre la ubicación exacta en ese rango de lugares es algo que me interesaba mucho en este caso. De hecho, originalmente estábamos en una conversación con Jerko y la idea era invitarlo a él y su práctica individual, digamos, a participar en la sección, pero luego también surgió esta idea como de más bien involucrar, ¿no? A Puna y a todas como las extensiones que tenían. Entonces, tal vez contarnos un poco, Yerko, de dónde surge, ¿no? Por un lado, tu interés en esas formas de producción y quizás un poquito el universo también formal y material con el que trabajan. Sí, hola a todos, gracias por venir. Sí, les cuento un poco sobre Puna. Puna fue un proyecto que empezó hace un poco más de 10 años. Yo tengo formación de artista plástico, pero siempre estuve como de alguna manera atraído por las técnicas ancestrales de tejido, de cerámica, y en algún momento que estuve viviendo en Cusco, con Mariana, con mi pareja, empezamos a trabajar con artesanos, digamos, diseñando nosotros y trabajando en colaboración con ellos, ¿no? Tratando de hacer como una especie de feedback, y entre error y prueba fuimos experimentando y fueron apareciendo ideas, ¿no? Y muchas veces lo que más interesante me parecía este tipo de colaboraciones es que a veces uno va con una idea muy estructurada de lo que uno quiere y en el proceso te das cuenta de que muchas veces no se puede, ¿no? Porque la misma técnica no te lo permite. Entonces,
yo creo que ahí empieza esta especie como de comunicación y juego de dame que te doy con los artesanos con los que empezamos a trabajar, que me pareció súper emocionante y enriquecedora, ¿no? Y desde ahí no paramos, empezamos a probar con telar a pedal, empezamos a probar también con una asociación de pintoras cisconaguas, luego con un taller de cerámica en Lima, y cada vez que podemos vamos probando y vamos investigando y vamos trabajando con distintas personas de diferentes partes del Perú. Ayer hablábamos, digamos, de ese camino de posibilidad y también de unas, digamos, ciertas condiciones que plantean los materiales con los que trabajan, ¿no? Entonces, ustedes, digamos que como creativos tenían una idea, una intención, pero esa intención tenía necesariamente que retroalimentarse, ¿no? Del conocimiento del material y de la técnica y de eso. Entonces me gustaría como de pronto profundizar un poquito en eso de cómo es que llegamos de una idea, ¿no? a luego a cómo esa idea finalmente se concreta en la realidad a pesar y gracias a esas posibilidades. Sí, o sea, muchas veces, como te decía, ¿no? Uno va con una idea y terminas haciendo otra cosa porque la técnica no te lo permite, o a veces también en esa comunicación la otra parte con la que estamos trabajando te propone cosas distintas y empiezas a hacerse un trabajo colaborativo, ¿no? Ya no es un trabajo solamente de Puna, sino es un trabajo de Puna con Elvia en el caso de los tejidos, ¿no? O de Puna con Teresa en el caso de... Y nosotros lo trabajamos así siempre, ¿no? Hablemos un poquito de, y esta es de pronto una conversación que también me gustaría plantearle a Celeste y a Sofía, en la medida en la que también colabora, ¿no? con otros agentes, pero es que ha habido también una pregunta por las relaciones, digamos, de jerarquía, ¿no? y de como éticas que hay a veces entre el diseño y la producción artesanal. Yo recuerdo hace años estaba en un conversatorio de diseñadores que incorporaban procesos artesanales y recuerdo a una diseñadora que dijo que ella no le decía a sus artesanos el precio de sus objetos porque no los entendían, ¿no? Entonces, claramente hay ahí también como unas preguntas por desde dónde, ¿no? nos ubicamos e iniciamos esa conversación, cómo ha sido la experiencia de ustedes, cómo la entienden. Ayer también me comentabas de un caso interesante en el que los artesanos, a diferencia de lo que uno asume, y es que eso es un conocimiento ancestral, habían empezado con esas prácticas artesanales relativamente recientemente, ¿no? De una manera, si se quiere, también como una empresa, ¿no? Como un poco con esa capacidad. Entonces, hablemos un poco de ese universo que creo que es importante en el marco de la producción artística. Hay varias formas de trabajar, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Elvia Paucar, es una tejedora muy conocida. Ella no es que trabaje los textiles con sus propias manos, pero ella maneja, digamos, un taller donde viene mucha gente de San Pedro de Cajas, que es su pueblo, ¿no? Todos son familias de tejedores. Y muchas veces son, como ella le dice, ¿no? Son trabajos para ustedes, ¿no? No es mi obra, no es mi pensar, es el pensar de ustedes. Yo ejecuto con mis manos y es un trabajo para Puna. Pero otras veces, sobre todo cuando yo trabajo piezas para mí como artista, sí me gusta trabajar en colaboración con Elvia y que ella se sienta también autora y tratar de generar algo juntos, ¿no? Y cuando lo presento como una obra de Yerko Slatar y Elvia Paucar. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, esa experiencia que te conté con la comunidad Isconagua. Yo vi en Cusco, en una galería que se llama Shapiri, un trabajo de esta comunidad y me encantó. Me puse en contacto con ellos por WhatsApp
¿no? Y empezamos a conversar, le empecé a enseñar algunos bocetos, le mostré algunas cosas que yo estaba haciendo con los patrones que ellos manejaban. A Teresa, que es digamos, la líder de la comunidad, le encantó y me dijo, me encanta lo que has hecho, déjame proponerte algo. Me mandó unos bocetos ella y empezó como una especie de ping-pong vía WhatsApp, porque nunca llegamos a ir. Y luego me mandó los textiles y quedaron alucinantes, ¿no? Y ella se quedó súper contenta, nosotros también, y lo que me pareció alucinante es que nunca nos vimos, ¿no? Fue una comunicación completamente por WhatsApp. Y es un trabajo en conjunto, ¿no? No es un trabajo de Puna, sino es un trabajo de la comunidad Esconagua más un estudio. Entonces son como diferentes métodos, ¿no? A veces en el caso de Elvia, por ejemplo, no quiere ni que la mencione. Es un trabajo que yo estoy haciendo en el taller para ti. Pero en ese trabajo que hace de arte conmigo, sí, es un trabajo que vale la pena, ¿no? Mencionar pues a los dos como autores, ¿no? Yo creo que existe un cierto romanticismo también, ¿no? De las prácticas, alrededor de las prácticas artesanales y un poco de mito, ¿no? De que entonces toca ir allá y compenetrarse con los y las artesanas y a veces digamos que dejamos un poco de lado el hecho de que eso es también una forma de sustento, ¿no? Y que hay gente, como contabas ahorita, que lo hace como un servicio y un proveedor, ¿no? Pero un poco quisiéramos, creo yo, esta es una pregunta y de pronto, Celeste, tú tienes una visión sobre esto también, quisiéramos creer que los artesanos están allá creando, ¿no? En este espacio idílico y no en el espacio social y político real de la vida cotidiana en la que hay que ganarse, ¿no? El pan para pagar la renta y para las otras cosas. Entonces, no quiero, digamos, tampoco restarle un poco el valor del conocimiento ancestral, pero sí situarlo, ¿no? En un campo como de la realidad. Y cómo coexisten esas dos, ¿no? Cómo mantenemos, digamos, el legado y la herencia y eso que indudablemente es un valor y cómo lo conciliamos con la parte práctica de la vida, ¿no? Que es que toca, pues, ganársela. Son conversaciones que hicieron que esta unión se hiciera más fuerte, por ejemplo, este tipo de cuáles son los vínculos entre nosotras las artesanas, tejedoras, ¿no? Como, sosteniendo la cultura. Y en realidad, esto que vos decís, que se hacen como niveles y miran, muchas veces se mira los tejidos como algo que tiene muy poco precio, mucho valor, son cosas que no coinciden en la manera de ver, ¿no? Como si increíblemente tiene un valor cultural, pero luego no quieren pagar nada por eso, por ejemplo, ¿no? Es uno de los temas que en nuestra unión se habla, porque los vínculos con diseñadores o gente que realiza esta actitud de encargo, y así sucede muchas veces la desaparición del pensamiento, porque no hay un vínculo más, ahí puede haber muchos vínculos, pero me refiero a cuando se entienden, ¿no? Las partes como cualquier otro vínculo. ¿Cómo sería cuando es una familia o una pareja? Relación, cuando se genera una relación. Entonces tiene que haber conversación, esto de ida y vuelta, ¿no? Nosotros en nuestra unión, por ejemplo, una de las cosas que nos ha pasado casi todas es encargos, ¿no? Se manejan así como, encontré un grupo de artesanas y este proyecto de la Unión de Textiles Semillas tiene base artística porque Andrei Fernández y Ale Mizrahi, que son artistas, y Andrei trabaja con una comunidad, ellas
nos vienen a proponer a nosotros a nosotras como cambiar un poco el paradigma de las formas no estamos encargando nada, o sea, lo que nosotros queremos hacer es saber cómo podemos seguir sosteniendo esto sin que caigamos en, bueno, no, pero presentemos algo y que sea visualmente lindo o usemos todo. En realidad, todo lo que ven en nuestra obra tiene más que ver con este tipo de conversación que pensando en la obra en sí. La obra termina siendo eso porque nosotras nos juntamos, empezamos a charlar de todas estas cosas y estamos todo el tiempo haciendo. Entonces hablamos de esto como un problema, por ejemplo, y al mismo tiempo estamos conversando a través del tejido. Y cómo esto cambia, porque luego presentamos esto en un espacio como Pinta Lima, y cómo se reparte, por ejemplo, lo que podemos ganar aquí, que es vender, porque hay que volver ¿no? Como eso se sostiene, con eso se sostiene nuestra unión. Nosotros con ese dinero volvemos a hacer encuentros, siempre las miembros de nuestra unión están con los pasajes, el lugar donde tienen que comer, dormir. Esa es parte de la manera de repartirse, digamos, porque a veces, ¿cómo hacen? Si son colectivos de colectivos, o sea, como es nuestra manera de continuar, digamos. Y los espacios de arte nos han permitido eso, seguir sosteniendo la memoria, el pensamiento, tal y cual como lo hace cada artista de nuestra unión. No hay un encargo, no hay una intervención. Es como, bueno, surgió hacerlo así. Tenemos muchas obras porque todas hacemos algo, hasta las que no hacen, porque también en nuestra unión hay diseñadoras, Andrei, bueno, ella es curadora, como hay museólogas, hay un montón de otras mujeres que no tejen, pero están tejiendo. Es como, esa es nuestra, digamos, el tejido como testigo de lo que va pasando, de lo que vamos haciendo, ¿no? No hay, en nuestro caso, no hay un encargo de obra, digamos, porque lo que queremos hacer en realidad es transmitir que nosotras nos fortalecemos y nos juntamos, porque estamos todo el tiempo buscando hacer cosas juntas en nuestros territorios y luego juntarnos todas. Hicimos una muestra en Berlín y fuimos 12. Fuimos más, ¿no? Pero éramos 12. Es como inevitable de nuestra cultura eso, ¿no? Como la diversidad. No, tienen que conocer nuestro colectivo, se llama Textiles Semillas en Instagram. Y vamos a hacer un encuentro en julio para poder entender, digo, ¿por qué? ¿No? Esta diversidad es así como viene, es como cuando nos reunimos. Ahora que estamos nosotros reunidos, somos diversos, traemos como somos, nuestra presentación. Esto es eso. El grupo Silat, por ejemplo, que hace esto, dijo, esto nos representa. Nosotros no le dijimos, bueno, no, pero que sea otro color, no. Lo que le representa es eso, entonces es como quien va a una reunión y se junta y nos hacemos una foto y sería esa nuestra forma de hacer, digamos. Gracias, Celeste. No sé, Sofía, si tú quieres agregar algo sobre ideas de colaboración. Tus colaboraciones son como mucho más, ¿no?, dirigidas, intencionales. Pienso más como en la colaboración desde una perspectiva universal, ¿no? A través de la colaboración generamos conocimiento como sociedades. Algo de nuestra propuesta con la galería es que estamos hablando desde Guatemala también desde conceptos universales que después vinculamos a la identidad del país y viceversa, ¿no? Creo que es interesante también tener esas miradas. Creo que también Emiliano es arriesgado
en colocarnos en esta sección porque no somos lo convencional de Guatemala o la lectura que se puede tener de Guatemala. Entonces me pareció interesante como esta mezcla. Tenía todo que ver con eso, ¿no? Guatemala es un país, para los que no conocen, con una gran herencia artesanal. Y a pesar, digamos, que el trabajo de Sofía no lo aparenta, sí tiene, ¿no? Como, sí es un poco heredero, digamos, de eso. Heredero de esas técnicas que vienen desde la civilización, una de las civilizaciones más importantes, ¿no? La civilización maya, y también los conceptos que abordo, por ejemplo, uno puede pensar en una civilización maya, cómo se trazaba una acrópolis y cómo se pensaba matemáticamente en esto, y luego esto nos lleva a estos conceptos que mencionaba inicialmente entre mi emoción y inspiración ahí que me cargaba, pero sí. Y yo creo que ahí hay todavía mucho pensamiento y mucho espacio para que reconsideremos esa relación, ¿no? Entre, digamos, la categoría occidental de arte y estas otras maneras de producción de la cultura material. Además de esto que mencionaba Sofía, a mí anecdóticamente, como parte de esta investigación que les contaba, he estado teniendo una serie de reuniones con el Movimiento Nacional de Tejedoras en Guatemala. La gran mayoría son mujeres. Y cuando yo me senté en una de esas primeras reuniones a hablar de lo artesanal, la respuesta inmediata fue: nosotros no somos artesanas, nosotros somos artistas, ¿no? Entonces, eso fue para mí una especie de la primera realización de toda la carga, ¿no? Y todo el bagaje cultural con el que uno se enfrenta a esos, ¿no? A estos universos de los que honestamente uno no sabe tanto, ¿no? Entonces, un poco desarticular la manera y la visión y el bagaje con el que uno se acerca, me parece que este es un momento y este es un espacio, ¿no? Como decía Celeste, para que pensemos en esos lugares. Vamos avanzando en el tiempo, entonces vamos a tener que ir cortando, pero sí quisiera antes, muy rápidamente, pedirle a cada uno que en un par de líneas nos resuman, nos hablen de los proyectos para que al terminar ustedes puedan salir de aquí e irse directamente a la sección con algunas ideas y algunas herramientas, ¿no? Para acercarse a esas pequeñas instalaciones. De pronto, Sofía, que ya tienes el micrófono, nos puedes contar un poquito del stand de Segismundo. Ese stand con la Galería Segismundo está pensado como una configuración espacial, no sé, es el que se puede recorrer, es como me decía mi vecino de enfrente, es una pequeña ciudad y me gustó mucho esa analogía. Está abordado pensando en un paisaje lingüístico, repito nuevamente, trabajo de escultura principalmente, y creo que formalizado con un lenguaje evidentemente que se ve. Las piezas que vienen en los extremos, la celeste con anaranjado, conforman un solo paisaje escultórico, es modular, se llama F derivativo, viene de temas relacionados a la matemática. La que en del otro extremo se llama recolección de estados, aborda temáticas como de la memoria, es una especie de máquina ahí futurística, pero también parece una cerámica, la hice yo toda a mano. Pero combino lo que decía Emiliano, es impresión 3D ensamblada en 6 piezas y después la textura uniforme la realizo con esta masía, y las que ven en el área central, una se llama Sendero y la que está enfrente se llama Sinuoso, y hay una pequeña ventana ahí donde tengo una maqueta de unos girasoles que se contrapone con estas ideas más industriales. Es una maqueta con los girasoles, un ensamble vegetal. Mucha gente se acerca, como recorren el espacio. Creo que eso ha sido vital en esta propuesta. No sé, algo más para complementar. Gracias, Sofía. Yerko. Bueno, este es el boot que presentamos en Next. Acá es una serie de obras, de trabajo que hemos conceptualizado con Mariana y yo, y que hemos trabajado con distintos talleres, ¿no? Los huacos que están en la pared, al lado izquierdo,
que son una reformulación, digamos, de los huacos de distintas culturas ancestrales, ¿no? Hemos cogido un poco como el asa estribo, el asa puente, y hemos jugado un poco con esas formas para crear nuevas formas, nuevos huacos, y los hemos presentado de esta manera como colgados en la pared, ¿no? Quitándoles un poco esa característica utilitario para que se convierta en algo más estético y una pieza de arte. Y los textiles tejidos a telar, que los trabajamos con Elvia Paucar, están detrás. Son una propuesta de formas casi cubistas que de alguna manera como que nos remiten a construcción, a arquitectura, ¿no? Y olvidé decir que los huacos están hechos en el taller de Andrea Espinosa, que es una amiga nuestra que es muy, muy capa. Y luego tenemos este telar pintado a mano, que es el que les comentaba con la comunidad Isconagua, donde están, bueno, son los patrones de la comunidad y nuestros dibujos o figuras, elementos que fuimos trabajando en ping-pong con ellos, ¿no? Y ese tótem que está ahí atrás, que se ve un poco chiquito y creo que no se nota muy bien en la foto, son unos vasos, unos queros en forma de mano, parece un mano, parece un pie también. Es una reproducción de un quero wari, que nosotros lo vendemos en la tienda en edición limitada, digamos, pero que quisimos crear con este pie un tótem, ¿no? Como una pieza única solo para la feria. Y luego al lado derecho tenemos unas pinturas mías hechas en acrílico sobre lino, que eso ya es parte de mi trabajo personal, pero que de alguna manera conversa con el resto de trabajos que hacemos en Puna con Mariana. Gracias, Yerko. Y bueno, para terminar, Celeste, ¿algo que quieras agregar de la presentación de ustedes? Bueno, el montaje de la obra no es al azar tampoco. Ese montaje es en el proceso de tejido. En algún momento los hilos se tensan y es como la intimidad, digamos, del proceso. En el caso, por ejemplo, de la randa, las randeras lo que hacen es hacer la red primero y luego tensarla tal y cual como la ven ahí, para poder tener esa red para poder bordar encima. Y ahí recién la terminan. Entonces, este tipo de montaje lo que nos ayuda a contar es algo que por lo general no se muestran los textiles así, porque nosotras lo hacemos cuando lo estamos tejiendo. Entonces, cuando queremos exponerlos, no es algo común verlos que estén de esta manera, ¿no? Entonces, es como esa intimidad que sucede mientras hacemos, también mostrarla porque es parte del hacer. En otra partecita van a ver que hay dos piezas tensadas entre sí. Eso para nosotras simboliza el encuentro del cual ya les estuve comentando, los encuentros que tenemos, pero también el sostén entre nosotras, en cómo hablar de los recorridos o de los vínculos que tenemos con otros. Hablarlo nos ayuda como a esa experiencia mutual, ¿no? Como decir, bueno, a nosotras nos pasa esto, en nuestro colectivo tenemos estas problemáticas, en mi comunidad tengo esta otra, y eso ese caminar junta también se pueden ver juntas, también se pueden ver en la forma en la que nosotras unimos, digamos, los tejidos para que se pueda visualizar todo ese movimiento, esa reunión. Y
por supuesto que todas las piezas están inspiradas en un ser superior que es la tierra. Entonces van a poder ver las flores, la materialidad también, es lana, fibra de llama, chawar, que es una planta, es una bromelia, algodón. Todo es una historia, un pensamiento común que nos reúne a través de la técnica, ¿no? de la materia. Eso está contando nuestro... Gracias, Celeste. Bueno, muchas gracias a Pinta por tenernos y a Juliana por tenernos en este espacio, a ustedes por acompañarnos. Me tomo la libertad de ponernos a disposición a los artistas, las artistas y a los galeristas y galeristas en sus respectivos booths para que puedan pasar y podamos seguir la conversación ahí one on one. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano, Celeste, Sofía y Yerko, por la conversación. Y les comento que empezamos en unos minutos con la siguiente charla titulada La responsabilidad pública del coleccionismo privado.